¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio de Desde el Exilio, la quinta temporada. El día de hoy nos encontramos en la hacienda Los Cazadores de acá, de Navojoa. Ya verá usted qué extraordinario set nos han preparado para que precisamente se lleve a cabo esta entrevista. Una gran plática, un gran encuentro. Seguramente tendremos en esta noche. Pero, ¿por qué no entramos directamente a la exiliografía de nuestro invitado? Desde el exilio. Después de 10 años de estar alejado, casi 10 años de los desgastantes reflectores públicos, de la cobertura a veces bélica y sobrada en la que podemos caer los medios de comunicación, la sociedad misma, los pasillos y cafés todólogos donde se arregla todo, pero no se arregla nada. De los secretillos que van y vienen en trayectos donde la verdad cambia, se distorsiona y queda a la merced de la interpretación personal, peligroso terreno. Después de casi 10 años, soy Alberto Natanael Guerrero López. El Pitillo ha aceptado platicar su historia, la que probablemente no se conoce o se conoce a medias, su propia historia, ya sin ediciones, ya sin censuras, ya sin el poder que suele obligar a los silencios, ya sin la prisa avasallante que generan los cargos públicos, ya a lo mejor con aquella sospechosa premisa de la madurez, quizá. Nunca ha sido fácil ser un ente público. Los que hemos transitado en ese camino podemos confirmarlo. No es fácil tener un cargo donde se decide a diario sobre la vida de miles, donde se deciden presupuestos millonarios, donde se decide el retroceso o el avance de una ciudad, se tengan 30, 50 o 70 años, se tenga academia regia o gubernamental, se haya crecido en la élite social o en el barrio de tradición. No, nunca ha sido fácil, pero para quien elige ese camino hay responsabilidades que deben afrontarse, preguntas que responder y aclaraciones quizá que evaluar. Los agradecimientos para que esta plática se lleve a cabo son para subrayar, primero a nuestro exiliado, por supuesto, después a nuestra audiencia, que es de criterio amplio, humano, enérgica, pero noble, y a quien nos recibe esta noche, la emblemática Hacienda Los Cazadores, Hotel Hacienda Los Cazadores. Gracias. Y gracias también a Alberto Natanael Guerrero López por aceptar este encuentro. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Chema. Gracias a ti por esta invitación y bien lo comentas, casi los 10 años de estar ausente ante los medios de comunicación, ausente en mi participación política. Y lo hago con mucho gusto esta entrevista, porque además de lo que comentabas, después de 9 años, de 8 años, hoy esta entrevista es sin intereses, porque no tengo ningún interés en decir cosas que no son, o decir cosas que sí son y que no son, o que no son y sí son. Es decir, no persigo y no tengo ningún objetivo político, entonces creo que es mucho mejor este tipo de entrevistas. Me cuesta un poco de trabajo creer que un político no tiene algún interés, ¿no? Pero un político siempre tiene un interés, ¿no es cierto? ¿O no necesariamente? Cuando traes una vocación así definida, creo que la mía es vocación por el servicio público, siempre vas a tener el interés. Sin embargo, el espacio que yo me he tomado en esto del servicio público, primero me ha enseñado que sé hacer otras cosas, que sé ser alguien que no siempre tenía que vivir de la política, y creo que eso es muy sano. Creo que eso es sano porque se convierte en un gran problema cuando eres dependiente de la política. ¿Y a qué te dedicas ahora? Fíjate que tengo tareas compartidas entre aquí en Navojoa, te digo porque también ahorita platicaremos de otra actividad que traigo fuera de Navojoa, pero en Navojoa es la compra, la venta de ganado en activo. He conocido muchos y muy buenos amigos.
en este día a día. Y también compartiendo con una hermana la experiencia profesional de una notaría pública que está en Santana, que ella es la titular, pero que nos permite poner el conocimiento de ambos para hacer las tareas y también pues dedicarle tiempo a ello, ¿no? Cuestionada la notaría pública, ¿no? Cuestionada como todas las acciones que solamente se pueden decir cuando eres alguien que ha ocupado puestos públicos. Es decir, detrás del pitillo, lo digo así, y es más, lo he aprendido estos 10 años que está ausente, siempre hay cosas que decir, habrá quienes las dicen a favor, habrá quienes las dicen en contra, pero se dice después de 10 años. Y creo que esa es la parte importante, muy rescatable, que después de 10 años y aún cuando ya no estás presente en las decisiones, en las acciones, se siga teniendo referencia de una administración como la del Pitillo aquí en Navajo. Dices que estás dedicándote una parte al ganado o a la ganadería. A la ganadería, entiendo. A la compra y venta. Sí. ¿Le alcanza un expresidente municipal para dedicarse a un negocio de esta naturaleza o de esta...? Sí, porque es compra y venta. Y bueno, pues lo que traes es circulante. Pero además, yo no puedo decir marcas de bancos, pero también pues tengo ahí... Sí, puedes decir lo que quieras, ¿eh? Pero también tengo ahí la manera de cómo pues te hacen llegar recursos con préstamos y bueno, pues en la medida que vas quedando bien, pues vas ampliando esas oportunidades, ¿no? Después de casi 10 años, porque no son 10 años los que no, desde tu administración, son 9, 8. Salí en el 15, sí. Son 7 años. Después de 10 años, ¿hay explicaciones todavía que tú sientes que le debes a Navojoa o no? Creo que el tiempo se ha encargado por sí solo de acomodar muchas dudas de aquellos momentos, ¿no? Ya tengo la oportunidad de que se pueda hacer sanamente una comparación de lo que se hizo en mi administración y 2 administraciones después. Pero voy más allá, Chema. Pueden comparar mi administración con 2 administraciones anteriores. Es decir, pónganme en el centro, vean las 2 administraciones previas a las mías y vean las 2 administraciones después de las mías. Ya eso es algo que el tiempo, ahora sí que, como bien se dice, pone las cosas en su lugar y creo que ahorita ya hay un sentimiento en el que se puede apreciar con mayor claridad el trabajo que se hizo pues con mucho esfuerzo, ¿no? ¿Pero eso lo percibes tú o te lo dicen o en base a qué haces la argumentación esta? Creo que si te pones de manera fría, y hablo por mí, es muy claro los resultados, basta ver los números. Pero además, si te pones en el sentir ciudadano, creo que también por ahí puede haber algún reconocimiento. Igual, cuando eres gobierno, y esto es bien importante, Chema, cuando eres gobierno te llegan las quejas. Y como es un término inmediato, no te llegan los reconocimientos. Y con el paso del tiempo, esto se convierte todo lo contrario, es decir, te empiezan a llegar los reconocimientos y como ya no estás más, se aumenta esto, si estás fuera del servicio, pues entonces la gente ya no te reclama. Sí. Entonces la gente ya no te ve como el que le va a dar solución, porque gran parte del reclamo de la gente no es nomás por reclamar, es porque es un reclamo en búsqueda del resultado, en búsqueda de la respuesta, pues, ¿no? Entonces, por eso es que te digo que hoy ahí puede haber más reconocimientos que críticas. Sin embargo, debo de decirlo, que en su momento, siendo alcalde, gran parte del comentario era más tirando a negativo que a positivo, por supuesto. Y esa es la parte que te digo. ¿Pero no veías eso? O sea, ¿no lo percibías, no lo veías? Sí alcanzaba a verlo. Y quizá lo minimicé. Y lo puedo decir así haya conciencia y una vez más con el tiempo. Por supuesto que de repente dan ganas de regresar el tiempo y de ponerle atención a ese tipo de mitotes,
de críticas que se generaron, pero de repente también me acuerdo, o sea, estaba muy consciente de ello, y yo tenía, y se lo compartía a mis funcionarios, decía, a ver, hay de dos, o me pongo a aclararlo, o me pongo a utilizar los recursos públicos, porque eso es un presidente municipal, puede utilizar los recursos públicos para aclararlos, puedes utilizar el poder que tienes político, pues para tranquilizar, para calmar ese tipo de comentarios, o te pones a seguir trabajando. Y creo que tomé la decisión muy consciente de seguir trabajando, de ponerle más atención a los reales problemas comunitarios y no a los problemas que tenía Alberto Natanael. ¿Qué tanto te ha lastimado o te ha afectado o te lastimó, te afectó precisamente eso, lo que la gente piensa o pensó de ti? Sí llegó un punto donde hablando de lo negativo, hablaremos de lo positivo, porque todas las administraciones, yo creo que todas las administraciones tienen cosas positivas y negativas, pero hablando de lo negativo, ¿te llegó a afectar en algún momento? Y no hablo solamente cuando eras presidente, sino después, o cómo lidiabas con eso, o cómo lo gestionabas. Creo que cuando uno trae la vocación del servicio público, Chema, también viene acompañado y con el paso de los años vas haciendo y vas conociendo cada uno de los comentarios. Vaya, hasta olfateas, cuando es un comentario negativo, hasta sabes cuál es la finalidad del comentario. Sin embargo, pues por supuesto que lastima, por supuesto que duele, porque soy un padre de familia, porque tengo unos papás que siempre me han impulsado muy fuerte, que siempre han creído en Alberto Natanael, y que les llegaran ese tipo de comentarios negativos, pues tiene que ver con el que sí, pues tengas momentos de debilidad y que quieras cambiar historias, ¿no? Pero bueno, es parte de... A un exgobernante siempre lo envuelve el mito y la realidad, ¿no? En tu caso, ¿qué es mito y qué fue realidad? Yo creo que tendríamos que ser más específicos, porque de que hay un mito, te insisto, después de 10 años, creo que todavía sigo siendo referencia. Uno de los mitos es que eres rico. ¿Eres rico? Te lo pregunto. Uno de los mitos es que eres rico y que eres... ¿Es así? No, digo, yo creo que si tuviera resuelto el futuro, evidentemente, pues se viera, ¿no? Se me viera en los cafés, se me viera de vacaciones. ¿Tú sigues viviendo en tu misma casa? Sigo viviendo en mi misma casa. No traigo un carro ostentoso. Es decir, no tengo una vida de la que comentas que pueden existir comentarios en ese sentido. Estoy haciendo un gran esfuerzo pues, por tener a mi hija en una buena escuela. Es hija única. Entonces, yo creo que es más mito. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. Claro, a mí me enseñaron que hay que levantarse temprano para que rinde el día. Y eso yo lo hacía y lo sigo haciendo para que me rinda el día, y cuando te rinde el día, pues obtienes mejores resultados. Y si hablamos de trabajo, pues obtienes mejores ganancias. Sí. Yo recuerdo con la administración municipal, yo citaba a las 6 de la mañana las reuniones de gabinete, porque yo les decía, si yo estoy aquí y llego a las 9, a las 10 de la mañana, por ser el presidente municipal, estaba muy seguro que había funcionarios que querían ver al presidente para tratar temas de trabajo. Sin embargo, pues ya le quitaban la mañana al presidente. Entonces, yo le decía, mejor de 6 a 9 de la mañana veo funcionarios y después veo a la gente, ¿no? Sí. Entonces, a mí me enseñaron a trabajar. Tengo unos papás que, gracias a Dios, ellos mismos siempre, desde las 5 de la mañana trabajando los dos, y creo que crecí con ese ejemplo y lo sigo haciendo. ¿Ya te llegó la madurez? Hablábamos al inicio de eso. ¿Crees que te llegó la madurez o uno la siente? Yo creo que sí. ¿O cómo es la madurez? Porque hay etapas en la vida en las que puedes hablar ya con cierta seguridad de que puedas encontrar la madurez. Y tiene que ver, no vas a decir que de los 10 a los 20, pero sí de los 30 a los 40 años, pues sí, evidentemente te llega la madurez. Yo tenía 37 años cuando era alcalde,
Hoy con 44 años, por supuesto que me siento más maduro, que puedo ver las cosas de una manera más objetiva. Y sí, creo que ha llegado la madurez. No te puedo decir ya está en su totalidad, porque creo que todos los días aprende uno. Hablando de esto, de la madurez, y es una pregunta obligada y clásica quizá, el Alberto de ahora, ¿qué le dijera al Alberto presidente? O sea, hubiera cosas que hubieses cambiado, que te hubiera gustado hacer diferente, o que hubieses cambiado, o que no hubieses hecho. ¿Me regalas un par de ideas? Fíjate que en lo personal, quizá no me hubiera tomado las cosas tan a pecho. Es decir, yo llegué a ser alcalde joven y me creí el alcalde. Y yo creo que eso hacia afuera, inclusive hacia adentro del mismo gabinete, había veces que no gustaba, porque era demasiado exigente, porque de repente no me detenía ante los enojos. Y creo que esa parte cambiaría. Es parte de la madurez en las que hoy me la tomaría quizá con más calma, quizá con el conocimiento que he adquirido en estos 10 años de diferencia. Sé que hay cosas que no vas a cambiar ni hablando más fuerte, vaya, ni regañando más. Hay cosas de la naturaleza. Digo, tú riega esa flor que tenemos enfrente todos los días, Chema, a lo mejor te da una flor más bonita, pero no te va a dar la flor antes. En su tiempo te la va a dar. Tendrá su tiempo, entonces hay cosas que tenían su tiempo y que me desesperaban a mí. Eso es en lo personal. En lo público, ¿qué cambiaría? Hay algo que no dimensioné y ese sí es algo que me pesa mucho. Porque llegué yo siendo alguien muy cercano a la gente, muy cercano. Si algo tenía el pitillo, era que estaba en casa de la gente, es que estaba en las comunidades. Y de repente me dejé llevar y me envolví por los grandes proyectos que traía para Navojoa. Y no dimensioné, es decir, a ver, de repente había una señora que me esperaba fuera del estacionamiento de Presidencia y me pedía para la receta porque tenía un hijo enfermo, porque estaba enferma ella. Y te pedían 1,000 pesos a lo mejor. Y como en la cabeza yo traía un parque infantil que costaba 150 millones, yo decía, 1,000 pesos, donde quiera los consigue. Pero ¿cómo? Yo no dimensionaba que para ella esos 1,000 pesos eran el gran problema que le vendría a resolver su gran problema. A lo mejor desde mi óptica no era el gran problema. Entonces, como que me faltó estar y ponerme en el lugar de mucha gente con la cual siento que me alejé. Con la cual iba y me presentaba problemas y yo decía, son problemitas muy chiquitos, que lo vea fulanito funcionario, que lo resuelva. No, se acercaban al pitillo porque querían respuesta directa del pitillo, porque tenían y sentían la confianza de acercarse directo a mí. Y entonces yo minimizaba las cosas. Cuando hoy lo veo a distancia y digo, a ver, a lo mejor con una obra de 100, de 200 millones de pesos, pues quedaron más de manera momentánea o de manera indirecta más beneficiarios. Nada más que si yo hubiese puesto atención en esos 1,000 pesos que me pedían para resolver el problema de salud, quizá hubiera un agradecimiento más profundo. Y esa parte como que me quedé con el paso del tiempo, con ganas de regresar el tiempo y de poder dar respuestas, en lo mínimo. Por favor, dime qué tiene la silla del presidente, no en todos los casos, pero en muchos casos, ¿qué tiene la silla del presidente que cambia al individuo? Vemos entrar a un individuo como presidente y vemos salir a otro individuo como presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los presidentes cuando llegan a la silla? ¿Lo viviste? Sí, es el ejercicio del poder. ¿Embriaga el poder, Alberto? Sí, por supuesto. ¿Te Y si no te ataranta. ¿En algún punto también? Yo creo que sí. Siendo muy sincero, yo creo que sí. Pues sería muy deshonesto de mi parte decir que no, que siempre tuve los pies en la tierra. No, yo creo que sí. Como también debo de aceptar, cometí excesos. A lo mejor
cometí excesos. Ahí está uno de ellos. Yo te señalaba, creo que a distancia luego le digo, es un exceso el no haber atendido directamente a la gente, sobre todo porque era mi fortaleza, sobre todo porque por eso era reconocido. Entonces, cuando tú llegas con unas expectativas de que voy a votar por él, porque él es alguien bien cercano a la gente, porque él es alguien que viene de abajo, porque él es alguien que entiende lo que es el trabajo, lo que es tener que madrugar para poder sacar para el día. Creo que esa parte me perdí, creo que esa parte cometí excesos, y en defensa de los mismos excesos puedo decir, porque hice programas grandes, porque hice y pensé en grande, pero siempre me faltó el jaloncito, tomarme un cuartito de Ubicatex para poder mezclar. Y lo digo con toda sinceridad, a destiempo quizá. A destiempo, ojalá hubiera tenido esta madurez en el ejercicio de gobierno. Pero bueno, también habrá cosas positivas de la juventud. A eso voy, ¿no? A explorar los distintos campos. Vamos a lo positivo. ¿Qué rescatas de tu gestión que tú lo puedes defender en este año, en el 2022? ¿Qué rescatarías? Una visión de futuro. Eso rescataría. Sin lugar a dudas siempre pensé, quizá por la edad, quizá porque ser padre de una niña, en aquel entonces 6 años, 5 años, y la preocupación, con una visión de futuro, con una visión que gracias a un equipo de jóvenes no políticos que tuve en mi gabinete y los más cercanos jóvenes no políticos, que te puedo dar nombres y ninguno está dedicado a la política. Es decir, íbamos por una causa, yo era el político, ellos no eran los políticos, y creo que esa parte me ayudó muchísimo a hacer los logros que hoy tenemos en Navojoa. Esa es la parte muy rescatable. Algo que, por ejemplo, se malinformó. Oye, el Pitillo echó mucho porque endeudó el municipio. Y de repente escuchas esa parte. Lo endeudé como lo endeudan todos los presidentes municipales. Es decir, hice el ejercicio de gobierno. No es cierto que endeudé más al municipio que lo que ya se venía pagando. Es decir, a mí me tocó recibir una deuda y refinancié deuda a largo plazo. Te pongo un ejemplo, Chema. Del presupuesto que se tenía para Navojoa en el 2013, se dedicaba el 2.9 para pago de deuda. Es decir, de cada 100 pesos que le ingresaban al municipio de participaciones, 2 pesos 90 iban al pago de deuda. Y luego nos bajamos al 2.5. Y en esta administración están en el 2.7. Es decir, no es cierto. De repente escuchaba voces, porque una cosa es que no esté yo en lo público, pero otra cosa es que me entere de las cosas que están sucediendo. Es decir, por supuesto que me entero, por supuesto que veo medios de comunicación, redes sociales, y de repente escuchaba, decían, es que no hicimos porque nos dejaron endeudado el municipio. No es cierto, digo, es una excusa que pega cuando hay desconocimiento. Pero cuando hay conocimiento de causa, cuando que se enfrentan y van y lo dicen eso ante un foro que pueda conocer las verdaderas realidades de una administración pública, nunca se atrevieron a decirlo. Esa es una de las cosas que me tocó vivir después de la administración. Es que endeudó, no es cierto. Oye, es que se rentó las luminarias. Esa es una visión de largo plazo. Yo me acuerdo, las luminarias fueron un wow cuando las pusimos. Digo, de repente, como el carro nuevo, pues digo, lo chuleamos, pero ¿qué pasa con el carro nuevo a los 10 años? Pues necesita mantenimiento, pues necesita que estés atento de ello, y queremos seguir teniendo luminarias porque pagamos una renta pues del primer nivel. ¿Sostienes eso todavía? ¿Lo defiendes? Lo defiendo, pero además con muchísimos argumentos, con números.
En unos meses más se va a dejar de pagar esas luminarias. Unos meses. Pero porque algunas no funcionan todavía, ¿no? Algunas no siguen funcionando como funcionaban antes, ¿no? Porque tienen la vida útil, Chema. Digo, vayámonos antes de cambiarlas. ¿Tú crees que las que teníamos, aquellas de sodio, de vapor de sodio, todavía estuvieran? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Dejó de invertir en lámparas la administración porque volvió de alguna manera a controlarse con un contrato de arrendamiento. Bueno, se va a terminar ya a los 100 meses, unos meses más, y va a dejar de pagar y se van a quedar las luminarias en propiedad del ayuntamiento. Estoy platicando con Alberto Natanael Guerrero López, el Pitillo. Regreso después de una pausa. El sabor de México está en Cowi y ha estado contigo y con toda tu familia desde hace más de 30 años. El verdadero sabor de México es el que todos los días llega a tu mesa y te recuerda la grandeza de este país. Cowi, el verdadero sabor de México. Estamos en el tercer episodio de la quinta temporada de Desde el Exilio. Estoy platicando con Alberto Natanael Guerrero López, el Pitillo, expresidente municipal, ex diputado local, ex subsecretario de gobierno también. Iremos a eso, a platicar más adelante. ¿Tú volverías a ganar una elección, Alberto? No, eso sí, quién sabe. Digo, los tiempos... Replanteo, ¿te interesaría ganar una elección? Sí, a todo mundo creo que le interesaría ganar lo que le gusta. Es decir, tú le preguntas a un empresario si quisiera ganar dinero y te va a decir que sí. Si yo te pregunto a ti, Chema, ¿te gustaría ganar más auditorio? Me vas a decir que sí. Yo te decía, soy por convicción político, ¿me gustaría ganar una elección? Por supuesto que sí. ¿Tú no estás fuera de forma en cuanto al discurso y en cuanto a la habilidad y sagacidad de la respuesta y de la información y los números, ¿no? Tú nunca te has ido, Alberto. Hay gente que dice que tú nunca te has ido políticamente. ¿Te has ido políticamente? Totalmente, Chema, totalmente. Te lo juro que me he ido. Vaya, se dice que yo he puesto presidentes municipales en Navajo. ¿Sí se dice eso? Por supuesto que no me alcanza para poner presidentes municipales. No es cierto. Cuando fui alcalde, yo puedo decir que colaboré en gran parte para ser alcalde porque puse todo mi esfuerzo. Pero hay un mito que yo lo he escuchado, de repente dicen, oye, que lo puso, y no nomás de mi partido, es más, vaya, porque mi partido ni siquiera ha ganado después de que yo gané la elección por mi partido. Pero aún allá llega el mito de que pongo alcaldes de otros partidos políticos. No es cierto. Hay un mito, ahora que hablamos de mitos, y te lo pregunto directo. ¿Pactaste tú tu salida
entregando el gobierno, eso se decía, al PAN, pues, a un partido político. ¿Hubo pacto, hubo negociación para tu salida y que entrara otro partido político? No es cierto. Fíjate que algo que siempre, de repente, se puede escuchar un comentario. Oye, el Pitillo no hizo bien las cosas en la administración. Y debo decirte, Chema, que nunca, de los nunca, he sido llamado a aclarar un punto, y mucho menos a declarar. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. Claro. El aclarar puede citarte Contraloría Municipal nomás a preguntarte qué pasó con este recurso, jamás. Y mucho menos a declarar, porque jamás se abrió un expediente con todo y que llegaron gobiernos contrarios al partido político que me tocó encabezar. Que si se pactó, no es cierto, no, sería como no reconocerle al doctor Raúl Silva Vela un empuje y un arrastre que él traía. En esto de la política, Chema, las cosas se van dando y se van acomodando. Yo me acuerdo siendo diputado, y lo digo con mucha franqueza, pero con mucha humildad, la gente ya sabía que iba a ser el próximo presidente municipal de Navojoa, porque era el puesto natural. Lo mismo le pasó a Raúl Silva. Él siendo diputado, la gente volteó a verlo por él. Y súmale, Chema, que nosotros traíamos un desastre, ¿eh? Acuérdate. ¿Nosotros, el PRI? El PRI traíamos un desastre. Teníamos una candidata que a los días salió otro candidato. Es decir, a ver, ¿cómo es que aspirábamos a ganar? Y traíamos también ya las condiciones no favorables. Y asumo que en ese momento era el presidente municipal y no es nada grato y no es nada como que me voy a ponerme muy orgulloso de decirle entregué a la oposición. Claro que una aspiración en lo político es entregarle a alguien de tu mismo partido político. Pero la pregunta viene a colación, no hubo ningún acuerdo, no hubo ningún arreglo, pero de alguna manera legitimó mi administración municipal el hecho de que una administración contraria a la administración mía, es decir, políticamente hablando, no encontró un solo elemento para poner una sola denuncia, ni en contra de ninguno de los funcionarios. Y vaya, Chema, que parte del discurso que utilizaron esa misma administración para ganar fue la corrupción de la administración, fueron los malos manejos, fue el desgobierno. Entonces, si tú lo dices en campaña eso, estás obligado a probarlo cuando estás en el gobierno, porque la gente luego te puede decir, oye, yo te puse porque tú me dijiste que en esta administración había corrupción. Y si no lo hicieron es porque no encontraron elementos. ¿Te vuelve frío la política, Alberto? Sí. Te vuelve frío la política, te vuelven frío los trancazos, por supuesto. Y me ha tocado, me ha tocado trancazos. Me tocaron durante la campaña en la que se me vino un gobierno del Estado. Además me tocó mi administración. Que también Chema. lo hacía el PRI en su momento. Claro, ¿no? por supuesto. Pero me tocó en una administración en la que, pues ahí están los resultados. Me tocó un secretario de gobierno que operaba cosas negativas y, bueno, pues digo, ¿dónde quedó el secretario de gobierno y dónde quedó el Pitillo? Pues estuvo guardado el secretario de gobierno. Y eran los que orquestaban las campañas que a mí me decían corrupto, que se estaban haciendo malas cosas. ¿Dónde quedó el gobernador de donde salían los señalamientos? Donde le pagaban a ciertos medios de comunicación. Digo, ese es el tiempo. Esas son las realidades. Resulta que los que me decían a mí, los que pagaban por decirme, terminaron desafortunadamente, pues encerrados. Entonces, esa es parte también que vivimos de una elección. Es decir, una elección a gobernador muy reñida. Iban a utilizar a los presidentes municipales actuales. Es decir, éramos la fuerza del PRI en ese momento, los alcaldes. Por eso se nos vinieron directo a nosotros.
Por eso trataron de compartir culpas. Decir, yo soy, pero ustedes también. No más que, digo, el paso del tiempo. Cambió todo, ¿no? Cambió la política o la forma de hacer política, cambiaron los medios de comunicación, cambiaron los criterios sociales, cambió todo, ¿no? Todo. ¿Por qué? En un corto tiempo. ¿Por qué? Fíjate que yo traigo como un tema personal el tratar de estudiar, el tratar de hacerme, no sé, de dictamen, de especialistas. Vaya, te voy a decir, normalmente cuando andaba en política sí me preparaba, me iba por tiempo a Washington, a la Universidad de Washington, a tomar cursos para ir adelante, porque de alguna manera ya se ven cosas que todavía no se ven aquí, comportamientos, tendencias, estudiábamos ese tipo de cosas. De ahí que de repente, oye, qué novedoso este presidente. Bueno, pues nos traíamos ideas de estudios. Yo estoy cazando, esperando que la Universidad de Washington haga una convocatoria a estudiar este nuevo modelo del pensamiento de la gente, porque cambio, pero tiene que haber una explicación. Es muy fácil decir, es que es el hartazgo de la gente. Nada más. O que es un presidente nada más, o que es un gobernante nada más el responsable de eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay cambios de fondo. Estos cambios van acompañados, Chema, también de retiros o de pausas de quienes nos hemos dedicado. Y no me quiero echar aire solo, no quiero decir que estoy pausado porque las condiciones en la política, nada más que de repente ves ejercer cuadros en la política que dices tú, ¿cómo? A ver, nomás que esto es de primaria, esto no tiene sentido lo que se está haciendo. Pero también en los medios de comunicación, de repente te llegan en un medio de comunicación y dices, a ver, pues ¿dónde están los medios de comunicación serios, formales, con credibilidad? De repente, puede ser, no nos puede estar pasando. Entonces, yo creo que sí hay un cambio muy de fondo, pero muy, muy de fondo, que tiene que tener sus estructuras, tienes que tener su porqué. Todavía no llego a una conclusión. Tan es así que sí me trae con ese pendiente, porque te digo, pues me gusta y por supuesto que me gustaría saber el porqué, ¿no? Alberto, ¿cuáles fueron tus primeras ideas? Y esto es una pregunta guardada, ¿no? Tus primeras ideas, tus primeras sensaciones, tus primeros pensamientos el minuto después de dejar la presidencia, cuando entregas el poder. ¿Qué pasa por la mente de un presidente? Ahorita que comentabas si a un presidente lo ataranta, por supuesto que vienen miles de preguntas cuando dejas la alcaldía. En el caso mío, puedo decir, no fueron muchas, porque yo recibí la invitación, antes de dejar la presidencia municipal, de la entonces gobernadora electa, bueno, en ese momento creo que ya era gobernadora, de incorporarme al día siguiente a su gabinete. Entonces, pues me empecé a ocupar de los problemas. Yo dejé, no me acuerdo el día, pero a los 2 días yo ya estaba en Hermosillo, despachando como subsecretario de gobierno. Y eso no permitió esa pausa. Después de dejar la subsecretaría, es donde yo a los meses, ¿no? extrañar. A los meses, duré 6 meses de subsecretario de gobierno, nada más. Entonces, creo que ahí es donde empieza la pausa, es donde empieza la reflexión, es donde te empiezas a dar cuenta, ahora sí, verdaderamente, de muchas cosas. ¿Me compartes algunas reflexiones? Sí, por supuesto. ¿Cuáles eran? Las amistades, una de ellas. Esa es de rigor. Los intereses, lo que representabas la silla, hasta en relaciones comerciales, en negocios, pues por supuesto que te veían. Nunca se me va a olvidar, un muy buen amigo, voy a decir su nombre, el Roberto Ruibal, me dio un consejo y me dijo, oye, andan haciendo estos o los otros negocios, nada más me dijo, que cuídalos muy bien, me dijo,
Porque cuando eres funcionario y estás sentado en la silla, se te respeta. Después hasta desconocen que son tus socios. Hasta desconocen. Pero tenías, tenías tenías negocios comerciales con socios. Yo ya empezaba con un tema de agropecuario. Yo ya empezaba con un tema en el que, debo decirlo, por ejemplo, ahorita tengo rentadas, a lo mejor de ahí la gente desconoce que Valeria, y Valeria, ni siquiera la Valeria, mamá de tu Valeria, hija. Valeria, mi hija, la abuelita, le dejó en donación las hectáreas de ella. Digo, y en ese momento yo la sembraba, era alcalde, pero también sembraba trigo. Pero ¿por qué no aclarar eso en su momento, por ejemplo, que ahora lo aclaras, y cortar la especulación de tajo de que te hiciste de tierras o todo lo que se pudo haber dicho o no? ¿Por qué no aclararlo en ese momento? Por la soberbia. Porque crees que no te hace daño. Porque de repente, digo, y qué bueno que no, porque te puedes ir de paso. Pues tienes el poder económico. Es decir, a ver, pues me dijeron, el Chema Armenta dijo esto de ti, dijo eso de mí, le agarras el teléfono, es el presidente municipal. Basta con hablarle a los patrocinadores del programa del Chema Armenta. Digo, son proveedores, a lo mejor algunos. ¿Hiciste eso alguna vez? No. Digo, no conmigo, pero... No. O si lo hiciste conmigo, dímelo, ¿no? Pero, no, de ninguna ¿Pero era manera. La tentación o a qué te refieres con eso? Es lo que tienes a tu alcance. Entonces, si te ocupas de esas cosas, casi que las haces. Es peligroso, ¿no? Entonces, yo no me dediqué a hacer... Lo primero lleva a lo segundo, vaya, pues, o sea, si te pones a enfrentar, usas tus elementos que tienes para enfrentar. Sí. Y vaya que tienes elementos. Pero luego ahí... Sí. Pasan cosas que no deben de pasar. Volvamos nada más para cerrar el tema de las reflexiones. Cuando saliste de la subsecretaría, si quieres contarme por qué saliste en un momento más, ¿qué reflexiones te llevaban? Decías las amistades, las falsas amistades, los intereses económicos, etcétera. Quizá el tiempo, inclusive, que yo dejé de brindarle a mi hija, que eso es un tema importantísimo. Y de repente te das cuenta y te van creciendo. Entonces, hay reflexiones como esa. Reflexiones también de que antes sabía cuánto costaban las cosas, pero no sabía el valor de las cosas. Es decir, a ver, por varios años, digo porque a eso me dediqué. Tuve la oportunidad de ser presidente municipal, regidor. Bueno, voy antes. Secretario de acuerdo del Consejo Tutelar de Menores, de 3 años. Después me fui a ser regidor del ayuntamiento. Después brinqué a ser presidente municipal a mis 27 años. Fui presidente municipal interino. Después me fui a la dirección de la Defensoría de Oficio, al gobierno del Estado. Después me fui de diputado, me di una pausa y me fui al PRI estatal. Después me fui de diputado y luego de presidente. Pues son como 20 años en los que al Pitillo, y dicho con mucho respeto hacia la ciudadanía, no le costaba la gasolina, pues porque tenía los viáticos, no le costaba llegar a un hotel, porque tenía los viáticos, no le costaba subirse a un avión, porque lo pagaba el impuesto de la gente. Entonces sabía cuánto valía, pero no sabía el valor de ese boleto de avión. Hoy me preguntas, y una de las reflexiones fue, pues que empecé a sacar la billetera para pagar la gasolina. Y entonces empecé a decir, no, voy a aprovechar, mejor me espero una hora para no dar 2 vueltas. Y empiezas a ser más ciudadano que de repente político, más ciudadano que gobernante. Esa es la diferencia del saber el valor y el precio de las cosas. El movimiento ciudadano es diferente, ¿no? Sí, total. ¿Te vas a ir a Movimiento Ciudadano? Bueno, aguántame, voy a una pausa. Ya regreso, estoy hablando con Alberto Natanael Guerrero López, el Pitillo, en este tercer episodio desde el exilio. Gran plática.
El sabor de México está en Cowi y ha estado contigo y con toda tu familia desde hace más de 30 años. El verdadero sabor de México es el que todos los días llega a tu mesa y te recuerda la grandeza de este país. Cowi, el verdadero sabor de México. Estamos en el tercer episodio de vuelta con ustedes en la quinta temporada de Desde el Exilio, en esta plática con Alberto Natanael Guerrero López, el Pitillo. ¿Puede un buen político ser un buen hombre? Sí, por supuesto. Y en muchos sentidos, ¿eh? Pero hay malos hombres haciendo política. Sí. Y hay políticos buenos también Haciendo política. haciendo política, ¿no? O haciendo mala política. Pero ¿puede ser esa combinación? Sí, la combinación, ¿Tú sí, por fuiste ese? supuesto. ¿O tú has Híjola. sido ese? Difícilmente te pudiera contestar en nombre propio, pues vayan. Es decir, fui buen hombre, te puedo decir, di mi mayor esfuerzo, para unos me quedé corto, para unos me fui de paso. Ya está, vaya, pues la calificación de la ciudadanía, el que pueda tomar una decisión y contestarse esa pregunta. No me atrevería, porque sería pues demasiado egoísta, ¿verdad? Mi contestación. ¿Qué te conmueve, Alberto? ¿En qué parte? En el aspecto personal, vamos, ¿qué te conmueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve las fibras? ¿Qué te hace sensible? De siempre, ver los abusos. Creo que te da un sentir así como de inestabilidad, el verlos, el escucharlos. Digo, vivimos en una sociedad también tan cambiante, tan dinámica. Nos despertamos ayer domingo con noticias que mataron a un novio en Caborca saliendo de la iglesia. En Obregón, una de las principales calles, balacera, en un lugar de jóvenes. Es decir, hay cosas que te dan una insatisfacción y esa parte creo que siempre me ha movido. ¿Qué te asusta? En lo personal me asusta mucho el no ser un buen padre para mi hija, el no generarle las condiciones para que ella salga adelante. Ese es un miedo que siempre me acompaña. Pero al mismo tiempo es el motor, ¿eh? Es decir, ese es el miedo. Pero los miedos son buenos porque te hacen tomar precauciones. Entonces, la habilidad que tiene que tener uno es convertir esos miedos en una ventaja. Sigo, te da un miedo, pero si te quedas encerrado en el miedo, claro, pues no sales adelante. Claro. Sin embargo, si el miedo te hace reaccionar, pues es cuando sales adelante. ¿Qué te da orgullo? Fíjate que una de las cosas, yo te decía al principio, Chema, soy un hombre con muchos defectos, un ser humano al final. Y los seres humanos todos tenemos defectos, algunos tenemos más que otros. Pero algo de lo que me siento muy, muy orgulloso es que crecí en un barrio popular. Es que tuve una adolescencia, no solamente la adolescencia
que todos los padres aspiran a que sus hijos tengan, tranquila, sin tomar los hijos, sin salir. ¿Y por qué te hago esta reflexión? Porque siempre tuve en mis alrededores temas como hoy en la actualidad, de drogas, de invitaciones, y en mi vida, de ningún tipo de droga he probado ni por curiosidad. Es decir, esa parte con el paso del tiempo es que te haga sentir orgulloso. Claro. Porque hoy en día, yo no quiero decir que sea usual y no, ojalá no se vea como algo usual, pero hoy en día el alcance para las generaciones Sí, sin futuras es muy fácil acceder a las drogas y esa parte con el paso del tiempo es lo que me hace sentir muy orgulloso. Que yo tuve la manera, sí tuve la manera, porque a mis alrededores había gente haciendo eso y que siempre hubo un no y que siempre hubo un hasta aquí, me hace sentir muy orgulloso, que mi cuerpo jamás ha sentido y espero nunca lo sienta. Digo, yo no lo hice de joven, no de viejo, ¿no? Pero jamás ha sentido el efecto de una droga. Pero te gusta el highball, ¿no? El highball, ¿no? Por supuesto. Y a veces hasta con agua natural. ¿Vas a ir a MC, a Movimiento Ciudadano? Te contesto si primero me dices qué te hace pensar. ¿Por qué no otro partido? ¿Por qué Bueno, MC? porque estamos viendo la desmembrarse el PRI primero, y esa es una pregunta dentro de la pregunta, si existe todavía el PRI, y vemos que muchos priistas van a MC, a MC, a MC, a MC. Ernesto de Lucas estuvo hace unas semanas aquí, acaba de anunciar, o anunció su incursión a MC, que no son afiliaciones, me decían, nunca lo logré entender, pero tú lo acompañaste cuando estuvo aquí en algunas reuniones. Están haciendo tus correligionarios o excorreligionarios, tú me lo dirás. No sé, es una pregunta que surge naturalmente, ¿no? Claro. No, y te entiendo, la verdad es que sí te entiendo, nomás quise poner el contexto, ¿por qué no otro partido? Vaya, pues no. No te veo en MC? Morena. Bueno, te vas a ir a Morena entonces. No. Pudiera ser. No, fíjate que efectivamente la principal sospecha que puede haber que me voy a MC es por mi relación con el Pato de Lucas, que es un gran amigo, que me ha impulsado mucho. A mí en las juventudes somos amigos desde jóvenes y bueno, se va el Pato y como consecuencia se van sus amigos. Déjame decirte que ya me invitó el Pato a incorporarme a MC, porque a los amigos se le invita. Pero bueno, también a los amigos se les respeta las decisiones, ¿no? Y vamos más allá de lo que yo le pueda contestar al Pato, así en concreto. No me he ido a MC, no he renunciado al PRI, estoy y no estoy en el PRI. Estoy porque no he renunciado, no estoy porque no participo, pero creo que el MC también un poquito, por eso te preguntaba, porque quería ver tu percepción. ¿Por qué MC? Creo que es el partido de oposición que trae quizá la probabilidad más alta de crecer. Ahí está la invitación, no he decidido. Es más, me encontré al presidente del partido, Rogelio Díaz Brown, hace 2 o 3 días allá en Hermosillo y me pedía que nos tomáramos un café, que nos echáramos una cheve para platicar qué va a pasar. Creo que sí lo ven ellos, y digo, y habrá quienes les pese que me vaya el PRI, pero habrá quienes festejen, ¿no? Que me vaya el PRI. Claro, porque eso criticaban mucho a, no nada más a Ernesto, sino a la gente priista, mujeres y hombres priistas que se fueron a MC, y el argumento era, parecía válido, te lo pregunto, era que hicieron sus carreras gracias al PRI y se lo deben todo al PRI, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que hay un acercamiento muy claro a la realidad con esos comentarios. Es decir, puedes buscar los argumentos
O el clásico argumento que se escuchaba antes es que era la falta de oportunidades. Y de repente veíamos a las bases que decían es que siempre son los mismos, nomás que ahora se fueron los mismos. Es decir, los que estaban ocupando puestos en el PRI se van a otros partidos políticos. Y no nomás a MC. Sí hay una crisis en el PRI. Sí hay un momento muy difícil en el PRI, en donde falta mucho la motivación, en donde el liderazgo se ha perdido. Y esto tiene que ver, Chema, no es porque perdimos, muchos se lo achacan a que cuando pierde el partido que estaba en el poder, se cae. Esto lo venimos perdiendo durante los 6 años de Claudia Pavlovich. Es decir, un priismo resentido, un priismo olvidado, un priismo ignorado y vaya, un priismo utilizado en el sexenio. Porque Claudia llegó... La responsable, me estás diciendo que la responsable de la debacle del PRI de desaparición es la exgobernadora. Ahí empieza la debacle del PRI. Porque además, ahorita yo te hablaba de las expectativas y de mi error de haberme alejado de la gente. Claudia llegó, pero con un acercamiento muy claro con la gente. Del PRI se esperaba más porque fue presidenta del PRI en Hermosillo, fue presidenta del PRI estatal, fue regidora, es decir, no se esperaban una lejanía con el PRI. Y vaya que la hubo. Pero sobre todo, de los entornos de la exgobernadora. Es decir, fue secuestrada por grupos internos en el que hacia afuera no había nada. Pero eso no pasa siempre con los gobernantes, o casi siempre, Alberto, tú fuiste gobernante. O sea, es decir, un grupito siempre se le acerca y manipula, maneja y demás. Digo, no estoy justificando a nadie, pero el gobernante en ese momento pues, no tiene la claridad, seguramente, y hace caso de las referencias de su grupito cercano. ¿Es lo que pasó? Nada más una enorme diferencia, ¿eh? Cuando pasa eso, que siempre pasa, la última palabra la tiene el gobernante. Y aquí no. Entonces, eso generó más confusión, más descuido y por supuesto más decepción de la clase priista. Y ahí empieza el PRI, empieza el PRI a perder primero, no elecciones, el PRI primero pierde su momento, el PRI pierde la emoción. Es decir, esa gente que sale en las campañas, Chema, no espera nada, no espera más que tener un amigo siendo diputado, un amigo siendo presidente. De la gente que participa, a ver, voy a ver si me acuerdo, no sé, yo tuve 1000 promotores, no aspiraban esos 1000 promotores más que lo hacen de corazón, más que tener al amigo. Es decir, esos 1000 no querían irse a los puestos. Y otra gente andaba cercana, pues por ocupar los puestos. Entonces esa gente es la primera que perdimos, la emoción, la esencia, el rojo que traíamos. Lo perdimos. Y cuando queremos de repente irnos a elecciones sin ello, pues ahí están los resultados. Resultados pobres, empiezan a ver hacia otros partidos. Sí. Pero también había mucha decepción del PRI, hacia el PRI, muchos señalamientos de corrupción y de malos manejos, etcétera, etcétera. Sí, ¿no es por cierto? supuesto. Y eso también, y mucho decepciona a la gente. De muchos años, ¿no? Sí, pero vaya, quien defendía esos argumentos, pues los perdimos. Entonces nos quedamos, digo, ponte a jugar fútbol y saca a los defensas. Ponte nomás a los que meten gol, a los delanteros, nunca vas a ganar porque te están metiendo goles, eso nos pasó. ¿Tiene remedio el PRI? Creo que es cuestión de mucho tiempo. Es decir, en el corto plazo no veo cómo pueda ponerse competitivo. ¿Te vas a quedar para ver eso? Creo que es la pregunta que yo mismo me hago en los días que me pongo a pensar en política. Hablamos de la notaría. Se manejó mucho que la notaría, ahora que mencionas a la exgobernadora Claudia Pavlovich, te la heredó la gobernadora Claudia Pavlovich o te la dio. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué me puedes argumentar? De entrada, yo no soy el notario. Es decir, yo tengo son dos pasos para ser notario.
es tener la patente de aspirante y la patente de titular. Yo tengo la patente de aspirante, por lo cual puedo ser suplente de cualquier notario de los que hay en Sonora, pero no soy el titular. Efectivamente, mi hermana es la titular, pero decir que fue una herencia es quitarle méritos a la preparación, que por cierto ella ha sido abogada siempre. Tú eras Alberto Guerrero, pues, ¿no? Y era tu hermana, ¿no? Pesó sí, en algún momento, ¿no? Sí, pero tienen derecho claro. a ser ellos mismos. Es decir, imagínate que, y algo que a mí no me gustaría para nada, que se diga que Valeria Guerrero, en un futuro, las cosas que ella las logre, con su esfuerzo, con su inteligencia, con sus trancazos que se tiene que meter en la vida, pues digan que los consiguió porque es hija de Alberto Guerrero. Digo, no consigue ni para él Alberto Guerrero, va a decir, ¿no? Entonces, digo, no tiene sentido, pues, y es quitarle méritos a la gente cercana. Decía, y no sé si sea una buena referencia, pero decía Carlos Salinas de Gortari que todo hombre y toda mujer tiene derecho a su reputación. Gran frase, ¿no? Por supuesto, con mucho fondo. Por supuesto, con mucho fondo, porque cada quien se la construye, buena o mala, pero te la construyes. Consciente o inconscientemente, pero te la construyes. Y por supuesto que cada quien tiene derecho a su reputación. Pero además es dueño de su reputación. Voy a una pausa, vamos a entrar al cuarto bloque rápido. Rápido se ha ido la plática. Sí. Siento que van a quedar temas pendientes, ¿no? Sí, creo que muchos temas pendientes. Seguiremos. Digo, son 7, 8 años que no estaba, ¿no? Después de esta plática, ¿volveremos a saber de ti o seguiremos sabiendo de ti? En público, quizá no tengo el interés, la verdad. Y que no se oiga arrogante, que no se oiga la política. No. Mira, hay proyectos personales que tengo que desarrollar. Hay momentos ahorita de confusión política que no apetece participar. Y creo también que para participar hay que prepararse, Chema. Es decir, por eso estamos también de repente con problemas en las administraciones, porque hay gente que no está preparada y no se preparó para llegar a los puestos. Y por supuesto que se tiene que preparar. Entonces decir, la inmediatez, con esta entrevista ya va a salir el pitillo, por supuesto, no es mi intención. Descartado. Totalmente. Bueno, pausa, regreso. El sabor de México está en Cowi y ha estado contigo y con toda tu familia desde hace más de 30 años. El verdadero sabor de México es el que todos los días llega a tu mesa y te recuerda la grandeza de este país. Cowi, el verdadero sabor de México.
De regreso en el último bloque ya del programa, en la quinta temporada, en el tercer episodio de Desde el Exilio. Un agradecimiento muy especial a nuestro amigo don Polo Acosta y a su familia por facilitarnos estas instalaciones extraordinarias, fenomenales, de Hotel La Hacienda Los Cazadores. Muchísimas gracias por este recibimiento y por facilitarnos este set. A don Polo Acosta y su familia. Sigo platicando con Alberto Natanael Guerrero López, el Pitillo. Dice que el tiempo cura todo. Alberto, ¿tú ya sanaste lo que había que sanar o había cosas que sanar? Bueno, más que yo difiero un poquito y se parece, pues, ¿no? Yo siempre he visto el tiempo como un aliado, en todos los sentidos, y tiene que ver con que cura todo, pero de repente el cura todo se escucha así como de dolor, de sufrimiento, y no lo ha habido como tal. Ha habido ocasiones en que me he sentido lastimado, por supuesto. Hay decisiones que no me han gustado, por supuesto. Te decía, somos humanos. Pero el tiempo me ha ayudado mucho a poner las cosas en su justa dimensión, a ponerlas en su lugar. Entonces, va junto con pegado el que cura todo. Hay una frase en redes sociales, de lo rescatable en redes sociales, que más o menos dice: si tú me conociste hace 2 años o 3 años, me vuelvo a presentar, mucho gusto, ¿no? Porque no somos los mismos. Claro. ¿No? Y te decía, es un tema de etapas. Porque el de 15 puede ser el mismo de los 25 a lo mejor. El de 2 el de los 22. Más que el de 30 y los 40 sí hay, de manera biológica, una marcación, que es donde se acrecenta la madurez, que es donde la vida misma te va enseñando, Chema, a asumir un rol que antes lo veías lejano. Es parte del crecimiento mismo. Entonces, creo que el tiempo es el gran maestro de la vida, ¿no? ¿Cuál es tu definición de un hombre de éxito? Un hombre de éxito es el que se siente bien, el que se siente contento primero consigo mismo, que está haciendo las cosas bien, que está dejando un precedente, independientemente de si es en lo social, si es en lo económico, si es en lo laboral. Al final el de éxito puede ser la persona más humilde, pero es el sentir propio de un hombre de éxito. El que hace las cosas bajo su propio criterio, al que no le dicen cómo hacerlas. Y no se trata de no querer escuchar, porque en esto de la vida también hay jerarquías, y cuando digo que no le dicen cómo hacerlas es que te nazca, que las hagas de corazón, que te desarrolles. Y esa parte creo que es un hombre de éxito. Dime algo, Alberto, ¿por qué el político mayormente no llega a cumplir todo lo que promete? Porque te envuelves de entrada en una campaña en donde el objetivo es ganar una elección. ¿Pero por qué se promete si se sabe que no se va a cumplir? Por eso, porque traes como objetivo en ese momento ganar la elección. Y pones el... O sea, ¿miente? ¿Muchas veces mientes? Conscientemente se miente, o a veces inconscientemente se miente. Es decir, sabes que no lo vas a poder lograr y te dejas llevar. Pero y te envuelves. Mentir, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y por qué mienten? Pues porque son seres humanos, habrá quienes mientan poquito, mucho, y habrá quienes no mienten. Por eso hay casos, es más, te voy a poner mi ejemplo, Chema. Cuando fui alcalde por 6 meses, tenía 27 años. A lo mejor dejé un mejor sabor de boca en los navajoenses que cuando tenía 34 años. Tú dices, pero fuiste 3 años y los logros que tuve durante los 3 años fueron, pero enormemente mayores que cuando tuve 27. Es que la gente esperaba
tenía expectativas del presidente de 37 años. Y cuando tenía 27 era todo lo contrario, estaban esperando en qué momento la iba a regar por cuestiones de edad, de inmadurez. Y vieron que no la regué, vieron que me conduje con mucha prudencia, a pesar de tener 27 años. Entonces fue un efecto encontrado, dijeron, ve la sorpresa. Entonces, cuando andas en campaña, dices, y eso es lo que termina por el descontento de la gente, porque se generan expectativas. Y por eso el político en ese andar se le hace fácil decir las cosas con tal de lograr su objetivo. Su objetivo no es gobernar. El primer objetivo de cualquier candidato es ganar, sobre todo cuando no tienes experiencia. Claro, hoy salgo a campaña, mañana saldré a campaña. Quedamos que no, ¿no? No, estoy poniendo el ejemplo. Ah, es que ya no sé cómo. Te pongo el ejemplo. Por supuesto que mides, porque ya conoces. Yo creo en la parte, Chema, de las caras nuevas. Creo firmemente. Pero también tiene que haber equilibrio. De repente la gente dice, es que quiero caras nuevas. Pero la política es una profesión, Chema. La política también ocupa de gente que se dedique a la política, claro, que tenga los contactos en la política. Es decir, a mí me tocó una administración, Chema, con casi los 1,000 millones de pesos extraordinarios. Es decir, si no hubiera tenido los contactos, era un presidente municipal que me hubiera quedado encerrado en la oficina, que por cierto es muy cómoda, tú lo decías, la silla, pues ya eres el jefe y nomás levantas el teléfono, pues esa es la posición más cómoda. Y esa, si no tienes los conocidos, te jala, te absorbe esa posición. No más que los resultados. Tuve un presupuesto, Chema, ya viéndolo a distancia, y datos duros, no te lo estoy diciendo yo, te lo dicen las mismas cuentas públicas, te lo dice el portal de transparencia de la administración. Tuve un año, Chema, el 2015, que fue mi mejor año, que tuve más inversión que la administración de Raúl Silva y de Chayito Quintero juntas. En un año tuve más inversión que 6 años juntos. Pero dicen también los que saben, lo que le entienden, que tuvo mucho que ver en aquel entonces el diputado Beltrones, en cuanto a, por lo menos para la pavimentación, estructura y demás, y que si no hubiese sido el empuje ahí, quizá no hubiese avanzado en ese aspecto tu administración, ¿no? Es que ese es el punto. Sí, por supuesto. ¿Pero es mérito tuyo o es mérito del diputado Beltrones? Es mérito de los dos. Porque también hay otras ciudades y el diputado ya estaba. ¿Sí me explico? O sea, hay otras ciudades de Sonora que no tuvieron el crecimiento que tuvo Navojoa. Y era el mismo diputado. Es decir, había que ir a hacer la chamba con el diputado. Pero también había que hacer la chamba. Vaya, voy a contar, voy a hacer una confesión que ojalá no lastime a dos grandes amigos. El presidente municipal de Hermosillo, actual, Toño Esteazarán, era diputado por Guaymas y tenía a su presidente municipal de su partido en Guaymas, mi amigo Otto Clausen. Y me fui a talonear recursos a la Ciudad de México y logré que me etiquetara el diputado de Guaymas dinero para Navojoa. Ese es el día a día, eso es lo que al político tiene que gestionar, que hacer. ¿Qué te quiero decir? Él tenía un compromiso allá, pero vio que aquí había empuje, que había proyectos. Y lo más importante, Chema, ¿sabes qué había? Había recursos, con qué empatarlo. Y yo hacía esfuerzos en lo local por guardar. Es más, te pongo un ejemplo. Hay un fondo de infraestructura social municipal. No sé si exista ahorita todavía, pero es un dinero que te llega de la federación, vía participaciones, y te lo tienes que gastar. La ley te dice que te lo tienes que gastar en cuanto te llegue mensualmente. Y yo no lo gastaba. Yo me esperaba el trimestre. Yo me acuerdo claramente que los regidores de Acción Nacional me lo señalaban. Me decían, es que ahí está ese dinero.
¿Cómo es posible que esté ese dinero guardado? Bueno, más o menos llegaban entre 5 y 6 millones de pesos mensuales. Yo me esperaba los 6 meses y luego los 5 meses de noviembre, es decir, los primeros 6 meses. Y cuando tenía los 30 millones de pesos, me iba a la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay recursos, digo, ya no sé si los hay porque con el presidente actual se quitaron muchas bolsas, pero en aquel momento había recursos que te estaban esperando. Es decir, yo llevaba 30 millones de pesos y me traía 40 millones de pesos. Así es como construimos el parque infantil, con aportaciones de la federación. Pero bueno, eso lo hacía porque conocía, porque hacía un esfuerzo aquí, pero también porque tenía los contactos allá. Por eso empezaba con el tema de las caras nuevas. Sí, está muy padre. De repente, como ciudadanos queremos caras nuevas porque nos enfadaron los mismos de siempre. Pero sí, pero esto es una profesión. Caras nuevas, pues con preparación, porque no sale en el mediano plazo, ni en el largo plazo. En el mediano plazo nos sale muy caro, de repente, poner a gente que está improvisada. ¿Quieres regalarme nombres o no de algunos perfiles que tú ves que pudieran hacer un buen trabajo o continuar un buen trabajo o entrar en la política? Híjola, sería como darle la razón a ese mito que luego dicen que el pitillo pone. En una de esas sí pega a uno de ellos, ¿no? En uno de esos sí sale candidato. No, que no me van a decir entonces. Te lo vas a reservar. Me lo voy a reservar. Los hay, por supuesto pero los que hay. los hay. Sí, me sí llama la los atención hay. que dices, y estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que un político tiene que hacer política, pues, ¿no? Es tu chamba, ¿eh? Por eso te pagan. Sí, pero ya me da la impresión también que ya no quedan políticos, ¿no? O sea, de oficio, Sí. de profesión, o sí hay todavía políticos. Los hay. Por lo menos aquí en la región. Mira, sí los hay. Pero creo que un poquito alejados de la política. Por motivos, algunos personales, algunos del ambiente político. Es general, Chema. Es general. Voy a hablar de algo que a lo mejor muchos no se atreven a decirlo, pero vaya, hasta en las cosas malas, antes había códigos, ya no los hay. Dentro de la política. De la política y de todas las actividades. Había códigos, ya no los hay. Así está igual la política. Hoy te sientas con un político y resulta que mañana está pensando diferente. Ay, nada más que teníamos un acuerdo. Entonces, eso creo que ha hecho que se alejen políticos, insisto, el entorno de los políticos, vaya. Empresarios que cada vez creen menos en la política. Si antes era difícil convencer a un empresario que se metiera a la política, pregúntale ahorita, ¿eh? Pero creo que es cíclico, Chema. ¿Crees que va a cambiar? Sí. ¿Sabes por qué? La necesidad va a hacer que cambie. Y cuando hablo de necesidad, no hablo de las necesidades particulares. Hablo de la sociedad en su conjunto. Aquí en Navojoa, ahorita me preguntabas por perfiles, hay muchos que verdaderamente están preocupados. Cuando vean que esto sigue por caminos en los que Navojoa no crezca, Navojoa se esté viniendo abajo, vaya, por sus propios intereses, pues van a tener que verse en la obligación de participar. Entonces es cíclico. Esta parte, el ausentismo, va a terminar por hacerlos participar de nuevo. Porque quieren a Navojoa, porque sus intereses están en Navojoa, porque aspiran a que sus hijos se queden en Navojoa. Aspiran a tener una vejez en donde tengan en contacto, no que todos los hijos fuera por la falta de oportunidades. Creo que eso va a hacer que se regrese al desarrollo de Navojoa. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice al exgobernador Eduardo Burs en la primera temporada, ¿no? Desde el exilio, allá en su rancho. La misma pregunta, ¿hubo corrupción en tu gobierno? No, y la mejor prueba es que no hubo una sola denuncia. Digo, no puedes decir y responsabilizarte de los actos que puedan ejercerse en una caja, nada que tuviera que ver con el gasto público. Yo no sé si
por supuesto, en la policía municipal, oye, me va a decir alguien, no manches, a mí me quitaron 500 pesos en una borrachera. Nada más que alguien diga que se le pidió un recurso por ser proveedor del municipio, que alguien diga que se le pidió un recurso por hacer ciertos trabajos al municipio, no. Así de claro, así de sencillo. No hay quien pueda decir en esa administración, y sobre todo que señalando al presidente municipal. ¿Por qué no fuiste candidato a diputado federal en su momento? Estuve sentado con Alfonso Elías, el entonces dirigente del PRI. Y lo que voy a decir lo puede sostener quien fue, no solamente candidato, sino diputado. A mí me ofrecieron ser candidato a diputado federal. Pero si tú te fijas en los números, Chema, yo traía en el ejercicio 2015 459 millones de pesos extraordinarios. Es decir, fue el mejor año que le fue a Navojoa. Ese es el año que te digo que tuve más obra que los siguientes 6 años, en el solo 2015. Y había que dejar el puesto en donde estaba el parque infantil por terminarlo, en donde estaban pavimentaciones por terminar, en donde estaba la unidad deportiva. Y fue claro que es tentador. Me senté con Alfonso Elías, me mandó citar, me ofreció ser candidato, le dije que no, me dijo que si tenía miedo, sí lo tenía también, había sido un presidente cuestionado y por supuesto que existe el miedo y dices ir a ganar y a perder, y me puso encuestas. Si él no es por miedo, aquí está, mira, unas encuestas donde son encuestas, y salía con una victoria en Navojoa como diputado, bueno, en el distrito. Ese es el lado profesional de presidente municipal, en donde, pero también debo decirlo luego con mucha honestidad, estaba muy inmerso en el proyecto estatal de Claudia Pavlovich. Yo fui uno de los presidentes municipales que me atreví a decirle a Claudia que ojalá los presidentes municipales no renunciáramos. Porque luego, digo, porque fui interino yo, hay desequilibrio y las elecciones las pierden los controles. Se me cae muy claro a mí, cuando le dije a Alfonso que no, en ese momento me dijo, seguro, le puedo hablar a Próspero, que si no eres tú va a ser Próspero. A Próspero Ibarra. Próspero Ibarra, le puedo hablar, por supuesto. Y nos tomamos un café, le habló, Próspero estaba en Los Ángeles, no sé dónde, se dejó venir y nos juntamos por la noche, los tres, y ahí se definió que él era el candidato. Entonces no fui, soy muy presumido porque no quise, porque no había las condiciones. Y no dejaba yo esta parte del verdaderamente cumplir a Navojoa, cuando sabía qué oportunidades en política seguía. ¿Ya sabes quiénes son tus amigos y tus enemigos a los 44 años? Sí, más que nada mis amigos. Enemigos, está fuerte la palabra. ¿No tienes enemigos? Enemigos como tal, no creo tener. Gente que no pueda coincidir conmigo, puede haber muchos. Pero alguien así de enemigo, no creo tener. Espero no tener. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés aquí, Alberto, en este plano terrenal? Que tuvieran un buen recuerdo. El que me gustaría, híjole, difícil de contestar, porque sería como cuál es el anhelo, el sueño, y puede haber muchos. Creo que, en primer lugar, que fui un buen padre. Esa es la meta que uno puede tener de por vida. Política, como otros negocios, son pasajeros. Las personas, los hombres, las mujeres, somos pasajeros. Pero hay cosas que se quedan. Las causas se quedan. Y esas pues, son las que hacen el recuerdo de un hombre.
Y el que más me gustaría que dijeran es que fue un buen padre de Valeria. ¿Tú crees en Dios? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Y ¿Hay mucho, algo? ¿eh? ¿Hay algo? Esta pregunta la hago recurrentemente, pero la fe se acrecenta con los años y con el Sí. tiempo, ¿sí? Eres un hombre Claro. más de fe hoy que hace 8 o 10 años, decíamos, Sí, pues. sí, por supuesto. Porque vas cambiando las prioridades. Es decir, esta misma etapa que vas viviendo, primero te vas dando cuenta que hay un Dios y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él a diario, a veces, y no nomás son las buenas, ¿eh? O sea, de repente queremos ver a Dios reflejado en las puras buenas. No, también en las malas. Porque tiene una enseñanza, porque tiene un mensaje en cada una de las acciones de desubicación. Y te lo digo, yo he pasado por, de repente se conoce hoy el pitillo, las buenas. No, también he pasado enfermedades fuertes, he pasado momentos difíciles. Yo hace poco tuve momentos difíciles, de todo tipo, vaya, pues, ¿no? Entonces, ¿Y eso entra dentro del plan de Dios, según Claro. lo que tú crees? Sí. claro, por supuesto, que entra cuando lo ves así, Chema. Cuando lo ves que el mensaje y que el objetivo de lo malo que te pasó, yo no digo que Dios sea el culpable, pero en los planes de Dios está, pues, que tú al final aprendas Claro. del por qué te pasaron las cosas malas. El que las produce es uno, pero si le sabes ver el lado positivo, ahí es donde está Dios. Ahí es donde te está diciendo, creo firmemente en Dios, creo mucho, todos los días me pongo en manos de Él al salir de mi casa. Tengo una mamá que está entregadísima y que mucho de lo bueno que me ha pasado, estoy seguro que son sus oraciones, que es el que ella está siempre pidiendo por sus 4 hijos y que lo hace ahora sí que con mucha devoción. Tengo una madre muy entregada a Dios y eso pues me acerca más, ¿verdad? Alberto Natanael Guerrero López, el Pitillo, ¿algo que agregar a este encuentro? No, me da mucho gusto, Chema, de verdad. Debo decirte que cuando se da la posibilidad de hacer esta entrevista, el motivo principal, y lo digo no por elogiarte, somos amigos, nos conocemos, pero creo que es lo que hace falta, este tipo de entrevistas en donde a uno le permita ser y decir lo que uno siente, lo que uno piensa. Entonces, con mucho gusto nos pusimos de acuerdo porque sé de tu calidad humana para hacer este tipo de entrevistas, pero sobre todo tu profesionalismo, Chema. Siempre lo he reconocido, no de ahorita. Es más, agrégale, lo traes en la sangre, Chema. ¿Qué decir, no? De los Armenta aquí en Navajo. Grandes periodistas, tu papá, tu tío, y bueno, pues todos, al final, ya lo traes, es tu vocación, y pues que te siga yendo muy bien, Chema, pero agradecerte esta oportunidad de regresar en momentos ya sin ningún interés político, ya sin ningún interés, mucho menos electoral. ¿Cerramos como abrimos o cerraste como abriste? Gracias, Alberto. No, gracias a ti, Chema. Gracias a ustedes también. Desde el exilio.